Buenas, hoy vamos a hacer un especial, dada la particularidad de las circunstancias que estamos viviendo en este momento, sobre literatura y pandemia. Vamos a hacerlo para toda la gente que está confinada y que debemos estar confinados en este momento. Es lo más prudente. Desde los balcones de Italia, desde los bingos de España, desde todos los lugares donde la gente se está empezando a reunir en la intimidad para poder pasar los momentos más álgidos del tiempo de la pandemia. Con una idea de acompañamiento, de solidaridad, de abrazo, de estar cerca, aunque no podamos estarlo físicamente, con las palabras, con las historias, con la literatura, con la memoria de todas las historias que hemos vivido en la humanidad muchas veces en las pandemias y cómo eso ha quedado registrado en la literatura. Y lo más importante, cómo la literatura ha salvado el alma de la gente en los tiempos más difíciles. Las pandemias han pasado muchas veces en la historia humana, son recurrentes, tienen muchísima literatura, pero resulta que en esta época del siglo XXI, con las redes sociales, con el frenesí de nuestra vida moderna, con el afán permanente, se nos había olvidado la fragilidad de la especie humana. ¿Cuán vulnerables podemos ser a todos los elementos que no consideramos diariamente? El filósofo Martin Heidegger tenía una categoría que se llama, tiene una categoría de su filosofía que se llama lo a la mano. Lo a la mano significa que hay una gran cantidad de cosas que nos rodean, que nos resultan invisibles porque prestan la utilidad para la que fueron diseñados. Así los bombillos siempre prenden, los interruptores se hacen para prender los bombillos, las puertas se abren y uno se toma el vaso de agua. Pero si el bombillo no prende y la puerta no abre, ahí es cuando entra la categoría de lo a la mano. Es una categoría de entender que las cosas existen cuando dejan de prestar la utilidad para la cual están hechas y a las cuales estamos acostumbrados. Esta situación en la que estamos viviendo es una de esas situaciones de lo a la mano de Heidegger, porque es una de esas situaciones en las cuales nos toca adquirir conciencia de todo cuanto dábamos por hecho, del beso, del saludo en la mañana, del abrazo permanente en que nos conocemos todos, del mirarnos a los ojos, de decirle saluda a alguien cuando estornuda, de que los carros ruedan, los transportes públicos ocurren, los países están interconectados, existe una libre movilidad que se ha trabajado en el continente y en el mundo, y ya esto nos había resultado tan natural, tan increíblemente natural, que lo dábamos por hecho. Parecía que el resto de nuestro futuro fuera así, lineal, permanente y sin cambios significativos, como quien cree que por poseer el presente conoce lo indescifrable del futuro. Y resulta que nos pasan estas cosas. Pero es que cada vez que pasan estas cosas en la humanidad, pasan con el mismo sentimiento. Hay, por supuesto, diferencias históricas muy grandes, pero sorprenden a la gente de la misma manera, porque interrumpen la vida de la gente de una manera contundente. Entonces, lo que sí se ha podido, sopesar en los tiempos de las pandemias es que es importantísima la solidaridad. Es importantísima la solidaridad porque nosotros, desde la época en que éramos recolectores y desde la época en que éramos cazadores, y cuando empezamos a cultivar, el ser humano ha sobrevivido por el apoyo, no por la competencia. Es por el apoyo entre todos los grupos humanos que hemos logrado sobrevivir, por aprender a ayudarnos los unos a los otros, o si no la cosa no habría pelechado mucho porque nos hubiéramos agarrado todos contra todos y nos hubiéramos acabado. Entonces resulta que estos son tiempos de solidaridad. El grupo Pink Floyd, que yo tanto cito, tiene una frase en una de las canciones que dice: juntos lo lograremos y divididos caeremos. Together we stand, divided we fall. Entonces resulta que la solidaridad es importante porque es lo que nos permite salir adelante y recuperar lo humano. Y había momentos, por ejemplo,
en que las pandemias, pues tenemos las pandemias desde Atenas en el año 430 antes de Cristo, tenemos la peste antonina, tenemos una cantidad de referencias en los diferentes momentos a las pandemias, y resulta que en el tiempo del medioevo, como las pandemias hasta hace realmente poco, no se conocía qué era lo que las producía. Entonces, en los tiempos de la peste negra, en los famosos tiempos de la peste negra, había una superstición enorme porque no se sabía qué producía el virus. Entonces, se sabía que existían los virus tampoco, no se sabían cuáles eran los agentes transmisores, no se sabían que venían de las pulgas que venían en las ratas, no se sabía qué era lo que producía, y el desconocimiento y la ignorancia profunda daba paso abierto a todo tipo de prejuicios. Entonces estaban desde los castigos de Dios, pasando por algo bastante macabro, y es que durante la época de la peste negra, la comunidad judía, trasegando por Europa entre todos los tiempos de las persecuciones, por su manera de manejar la vida cotidiana, por los mandatos religiosos, pues tienen el baño diario, cambian las sábanas, tienen una serie de medidas de higiene que están en el Levítico y que están en sus costumbres cotidianas, que los hacía menos proclives a la peste que la mayoría de la población que dormía junta en los establos en los largos inviernos con todos los animales. Entonces empezaron a caer mucho menos y a ser mucho menos vulnerables a la enfermedad. Y en tiempos de la superstición, se creía que los judíos sufrieron muchas persecuciones en el medioevo porque no reconocían en Cristo al Mesías y llegan a un mundo totalmente montado sobre un esquema religioso único. Así que muchos de ellos fueron perseguidos no porque portaran la peste, sino porque no la padecían. Entonces se consideraba que ellos tenían alguna cura contra la peste que no le habían dicho a los demás, o que ellos eran los portadores de algo que ellos no padecían, y simplemente era que su higiene los hacía bastante menos vulnerables a la enfermedad. Hay una novela que se llama Narciso y Golmundo de Hermann Hesse. Es la historia de dos adolescentes que deciden vivir la vida, el uno desde la academia, desde las letras, desde el profundo conocimiento, desde las entelequias, desde la filosofía. Es un tratado filosófico en literatura, esos que hace Hermann Hesse, absolutamente increíbles, que se llama Narciso. Y otro personaje que lo hace desde la vida, desde la vivencia, desde el amor, desde los sentidos, desde lo físico, desde el encuentro con la naturaleza humana en todas sus formas, desde los grandes viajes y desde los grandes caminos. Y ambos van comunicándose en una amistad que dura toda la vida. La manera como cada uno va llevando la vida, desde la monástica academia de Narciso y su profunda exploración en el conocimiento, hasta la vida sensual y mundana de Golmundo. En todo el fresco del medioevo que produce esta novela de estos dos adolescentes viviendo, hay un personaje que se llama Sara, y Sara es una mujer judía, y Sara da testimonio de la persecución que le estaban haciendo a su pueblo por cuenta de la ignorancia, el desconocimiento y la superstición que caía sobre una población tan indefensa como el resto, pero que tenía medidas higiénicas que la hacía menos vulnerable. Les cuento esto no solamente porque vale la pena leer a Narciso y Golmundo, sino porque el echarle a un grupo humano, por cualquiera que sea la circunstancia, por la superstición, por el oscurantismo, por el antisemitismo, o cualquiera que sea el estigma por el cual uno de los grupos humanos se ve objeto del rechazo, la estigmatización o el odio, no sirve. No ayuda a salir de la peste, genera mucho sufrimiento y le añade toques de odio a lo que debería tener solidaridad. Entonces, con lo primero que hay que hacer para conjurar las pandemias
es mirar al otro como un ser humano, es mirar que todos somos parte de una misma especie, de la especie humana, es tomarse muy en serio lo que es una pandemia, es tomarse muy en serio que el confinamiento nos protege, que todos somos responsables los unos de los otros, que no hay nadie que pueda considerarse ni exento, ni aislado, ni por fuera de la comunidad humana en tiempos de pandemia. Son tiempos de seriedad, son tiempos en los que realmente uno tiene que creerse, porque pasan las pandemias que la gente no se las cree. Siempre ha pasado que no se las cree, que piensan que muchas otras circunstancias pueden llegar a ser más importantes que eso en un momento dado. Cuando es toda la vida de la comunidad humana, o de una muy buena parte de ella, la que está en juego, hay que tomarse estas cosas en serio. Esa es otra de las antiguas e importantes enseñanzas de las pandemias que hemos vivido antes en la historia. Y no como un enemigo que en un momento dado puede traerte lo que tú no posees, impoluto como te sientes frente al sufrimiento del otro. Entonces, por eso leemos a Narciso Igolmundo y nos vamos a encontrar con una novela absolutamente increíble, y esta mezcla de literatura y alta filosofía en los albores de esa juventud adolescente con la cual ellos se encuentran, y el valor de la amistad nos va a llevar de la mano de Hermann Hesse en estos tiempos aciagos de la peste, en que ellos escribieron como una parte del telón de fondo de este fresco medieval que es Narciso Igolmundo. Pero durante la época de la peste, durante el tiempo de la peste negra, se encierran, esto es una de los clásicos de todo, y es que se van a encerrar. Este libro se va a llamar El Decamerón. Fue escrito por Giovanni Boccaccio entre 1351 y 1353. Y está constituido por 100 cuentos, tanto que algunos alcanzan a ser novelas cortas. Y está conformado por un grupo de personas compuesto de 10 jóvenes, que eran 7 mujeres y 3 hombres, que se reúnen, se aíslan de la peste para contarse historias. Pero se van a contar historias eróticas, profundamente eróticas. La gente cree que durante el medioevo no había erotismo. Medioevo es sumamente erótico. En el arte y en toda la narrativa, lo que no es erótico es el puritanismo y los tiempos de la Reforma. Esos sí son bastante más puritanos, pero muchas veces la modernidad le echa todas sus culpas a la Edad Media, y resulta que en la Edad Media era diferente, no era así como se lo imaginaban. Estos son cuentos fundamentalmente eróticos, para pasar el tiempo, para disfrutar de los cuerpos, para mirarse los unos a los otros en un momento en que están aislados. Entonces, para aclararnos que a pesar de que la evocación con la cual empieza el Decamerón parecería podernos traer miedo, no es de eso de lo que vamos a hablar. Cuando pienso, graciosísimas señoras, cuán natural os es a todas la piedad, reconozco que este libro os parecerá grave y triste en sus comienzos, tanto como el doloroso recuerdo de la pasada y mortífera peste, tan deplorable y dañosa a quien la vivió, puesto que con aquella calamidad doy principio en mi obra. No quisiera que la lectura de estas páginas os asustase, o os hiciera pensar que siempre habréis de leer este libro con lágrimas y suspiros. Por el contrario, el horrible comienzo debe ser para vosotras, como es para el caminante una montaña desierta y áspera, a cuyo pie se halla un deleitoso llano, que tanto más apacible parece, cuanto más fatigoso ha sido el camino. Crea un oasis de erotismo y de sensualidad a través de los cuentos del Decamerón, porque una de las cosas que más libera en tiempos de confinamiento es algo que no nos puede quitar nadie: la libertad de la mente. La libertad de la fantasía. Eso es algo de lo que ninguno nos puede, ni nadie, ni la peste misma nos puede confinar. Por eso es el valor de la literatura en estos tiempos. Este Decamerón, que es un clásico de la literatura, después fue llevado al cine por un cineasta italiano controvertido, genial, uno de los personajes grandes de la cinematografía italiana, que es grande de por sí, Pierpaolo Pasolini. Y él tiene los cuentos del Decamerón. Y el Decamerón se va a volver una referencia, se va a volver un punto de partida para toda una narrativa de lo que puede pasar en tiempos de aislamiento. Y es así
como nuestro querido Héctor Abad Faciolince, hace ya más de 20 años, escribió una novela, no se habla mucho de ella, se llama Fragmentos de Amor Furtivo. Y tomando la idea del Decamerón, en la época en que Medellín, en los años 80, estaba viviendo la muerte como una incertidumbre macabra que hacía que nadie pudiera tener seguro el atardecer y la vida, y que tanta gente hubiera perdido a tanta gente que amó, él hace una similitud de esa muerte de Medellín como una peste, porque la peste, la similitud entre la peste y la guerra, ya la veremos, está en varios autores, y él habla de una pareja que está en la parte alta de Medellín y contempla el valle desde lo alto, allá, en el Valle de la Muerte. Y a veces hay algunas frases que nos hablan del Valle de la Muerte, de todo lo que estaba pasando en ese Medellín, pero ellos están contando historias de amor. Se están contando historias eróticas, se están contando historias y están viviendo una sensualidad vivida y evocada, mientras allá en el Valle de la Muerte ocurren cosas terribles, que fue todo lo que fue la vida en Medellín y en Colombia durante los años 80, durante el tiempo de las guerras del narcotráfico, tiempos que a veces se romantizan y no tienen nada de romántico, no tienen nada de épico y no tienen nada de chévere. No lo eran, era la peste de la muerte, que también es recurrente y que es mucho más fácil de identificar que la pandemia, pero va para lo mismo, el confinamiento y la muerte. Entonces Héctor Abad nos escribe esa novela. Es una novela, digamos, dentro de toda la grandiosidad de su obra, pues no es la más conocida, pero está bien leerla ahorita, porque primero nos recuerda el amor en un tiempo en que lo que se habitaba era el miedo, la muerte y la guerra. Entonces, haciendo una evocación en un tiempo durísimo de la historia de la ciudad de Medellín, está el tiempo de las historias de amor furtivo. De nuestros autores contemporáneos, bueno, primero está Camus. Albert Camus, que es uno, digamos, de la generación del existencialismo francés. Él es argelino de origen. Argelia durante mucho tiempo fue colonia francesa, durante todo el tiempo en que Francia dominó por el reparto que se hizo en la Conferencia de Berlín de África, el norte del África, lo que se conoce con el nombre del Magreb, y aquella con la que tenía una relación que no era ni siquiera de colonia, sino como de departamento, porque consideraban que era suya, a pesar de que estuviera al otro lado del mar, era Argelia. Y en Argelia está la ciudad de Orán, y en Orán es que van a ser Albert Camus, y va a vivir su vida en ese mundo francés argelino, y allá nos cuenta la historia en la ciudad de Orán, en el Mediterráneo, durante los tiempos de la peste. Y la peste se vuelve una historia de confinamiento, es una novela donde a ti te van a contar en algún momento quién te la está narrando. Hay un narrador omnipresente que te va a contar en qué momento es quién el que está narrando. Y dice además una comparación que la peste se parece a la guerra, en el sentido inverso, como estábamos hablando con Faciolince. Aquí es la peste la que se nos asemeja a la guerra, y allá la guerra la que se nos asemeja a la peste en el Valle de la Muerte. Y resulta que él nos cuenta todo lo que pasa durante el confinamiento del tiempo de la peste, cómo aflora la naturaleza humana en todos sus matices, y aflora lo mejor que tenemos nosotros, la solidaridad, aflora la capacidad de entendernos como humanos, nuestra vulnerabilidad, pero también afloran las cosas más terribles, porque unas y otras se hacen visibles en estos tiempos, y es toda una gran metáfora de la naturaleza humana durante el tiempo de la peste, con un toque existencial, pero no es exactamente una novela amarga, es una novela muy interesante, y es una novela que nos sitúa en la perspectiva de este universo que Camus magistralmente nos va a narrar a través de este personaje cuya promesa de ser revelado nos mantiene incógnitos e intrigados hasta el final del relato. Esta va a ser una de las novelas también más icónicas y más importantes de mediados del siglo XX, en toda la época en que Francia estaba dando una literatura asombrosa también, y era un momento en que también se estaban planteando dilemas de la existencia, y la peste
Desde siempre, las pandemias han planteado dilemas de la existencia por la conciencia de fragilidad y de futilidad. Frente a las pandemias, muchas cosas que parecían importantísimas dejan de serlo. Muchas cosas que parecían eternas dejan de serlo. Hay una relativización tan grande de todo lo que dábamos por seguro y una inseguridad de todo lo que dábamos por cierto y una sensación de que todos aquellos que se han sentido invulnerables más allá de todo por sus logros o por sus éxitos o por sus fantasías se empiezan a ver también ante lo relativo de que cualquier cosa es posible. Lo primero que se rompe es una cotidianidad y cada día es totalmente diferente e inimaginable. Y esto nos lo cuenta Camus en La Peste. También otra de nuestras historias de nuestro muy sabio, querido hombre que nos ha alumbrado muchísimo, José Saramago, el ensayo sobre la ceguera, la escribe en 1995. Saramago era un crítico de la ceguera de nuestra sociedad, era un crítico de cómo nos había llevado el consumo a un enceguecimiento. Esto es una metáfora, pero es una realidad. El mundo del mercado, el mundo del consumo, el mundo del individualismo, el mundo de que todo el mundo hace su propio destino y al que no le va bien, el que es pobre es porque quiere, el mundo del individualismo triunfante, todo este esquema, digamos, de los valores neoliberales que durante mucho tiempo sofocaron lo colectivo, ahogaron lo comunitario, desprestigiaron lo solidario como una carrera infinita hacia no sé dónde, para lograr una cantidad de éxitos que no quedan claros, pero que se hacen de manera individual en detrimento de todos los demás, como una gran carrera de codazos. Entonces, en este escenario que él varias veces nos lo denunció también en La Caverna, contando cómo llegaban a ser los centros comerciales especies de cavernas donde se creaban realidades ficticias y no se veía muchas realidades que estaban afuera. Muchas historias nos han venido contando de estas épocas. Y él lo va a convertir en un ensayo sobre la ceguera. Entonces, de un momento a otro, la gente empieza a quedar ciega. Si no se sabe por qué, no se sabe de qué manera, no se puede explicar el fenómeno. Y esto va a hacer que todo cambie y que el comportamiento cambie. Y al principio van saliendo las cosas más tenaces que salen y después se va recuperando esa fe en la humanidad que de todas maneras Saramago nunca perdió, a pesar de la dureza a la que nos enfrenta en muchas de sus obras, porque su espíritu crítico nunca cedió a su profundo humanismo, ni a su profunda solidaridad por lo humano que termina siendo aquello que él reivindica. No les vamos a contar las novelas porque se trata de que las lean. Entonces, pues les contamos de qué se tratan para que ustedes las lean. Es más como una invitación, como una degustación, como una picadita de ojo de cosas que se pueden leer sobre los tiempos de las pandemias, que no solo nos van a ocupar el alma, sino que además nos enriquecen el espíritu y nos hace reflexionar en un tiempo que indudablemente nos va a poner a reflexionar, porque se trata de entender que nos estamos enfrentando a lo colectivo. O sea, una pandemia no respeta ni el estatus, ni la clase social, ni el origen. Nada de lo que se considera respetable o arquetípico o exitoso de una época es respetado por una pandemia, porque a la pandemia eso no le importa. Los virus no distinguen eso. Si usted se siente jovencísimo, regio, sensacional y cool, es igualmente vulnerable. Sí, no, esto no se trata del estilo, ni siquiera se trata de la autoestima, ni de cómo las personas se miden a sí mismas, ni quienes creen tener más derechos que otros, ni quienes creen que su vida es más valiosa que la de los otros y que por lo tanto es invulnerable. La pandemia llega donde llega y lo que pide es cordura, en el sentido de entender que es el cuidado del uno del otro, el tuyo del mío y el mío del tuyo. Por eso es tan importante no transmitir. Para aquellos que son portadores, tener la conciencia de la importancia de no ser contaminadores, porque estas cosas pueden crecer exponencialmente. Entonces los confinamientos, las instrucciones se tienen que seguir, porque es lo que nos protege a todos. Ahora que sí sabemos cuáles son los agentes transmisores, ahora que no tenemos el terror de no imaginarnos a lo que nos podemos enfrentar, porque es que ya han pasado, ya tuvimos la epidemia española de 1919, que para justicia con los españoles no
no surgió en España ni siquiera, surgió en Kansas. Pero resulta que en tiempos de la Primera Guerra Mundial surgió en Fort Riley, en un fortín militar. Pero es que ocurre que en tiempos de guerra la información es completamente censurada. Entonces no informaron que allá había empezado un virus enorme y realmente los únicos que lo reportaron fueron los españoles. Y como los que lo reportaron fueron los españoles, entonces se pensó que se bautizó como la peste española. Sí, y resulta que no es española, sino que ellos la reportaron, pero fue enorme, fue planetaria y tuvo unos costos enormes. Esta es como la última referencia, y hace de ellos 100 años, que tenemos de una pandemia así grande en el mundo, que entre otras cosas se vio mucho más impulsada por la cantidad de gente junta en los ejércitos de la Primera Guerra Mundial. Por toda la aglomeración, las ratas, las trincheras, millones de hombres juntos confinados durante meses y durante años. Todo eso hizo por eso es que surge en un fuerte militar. Todo eso hace que se vaya a esparcir una pandemia de proporciones gigantescas. Justo después de las guerras, pasa también que después de las guerras vienen las pandemias porque las guerras liberan una gran cantidad de virus que antes no estaban en el ambiente. Entonces, esta pandemia es el recuerdo más reciente que tenemos. O sea, la última vez que nos acordemos de esto a nivel planetario es en 1919. Por supuesto que hemos sufrido muchas cosas antes, pero eran enfermedades que no llegaban a Europa, como el ébola, como el dengue, que sufrimos ahorita y que tenemos en este momento, como la malaria, enfermedades del trópico que afectaban supuestamente a las naciones más pobres o a las naciones más atrasadas y cuyos destinos no eran tan importantes, ni tan televisivos, ni tan mediáticos como una pandemia de las proporciones de las cuales estamos viviendo ahora. Es que esto es lo tenaz de las pandemias, a ver si no lo aprendemos. Cuando usted cree que solo una población es la que va a padecer la pandemia y usted está fuera de eso, y a esa población no hay que ayudarla sino dejarla que la segregación natural de su vulnerabilidad se la lleve, ahí la embarramos, ¿me entiende? Y cada vez que pasa eso, la volvemos a embarrar. La última vez que una cosa de estas ocurrió con una tragedia histórica que reviste visos de criminalidad fue el SIDA. El creer que el SIDA se propagaba solamente entre la población homosexual o entre la población que consumía, que se inyectaba drogas, y no invertir en investigación y no saber durante 4 años cuál era el agente transmisor. Entre 1981 y 1985 muere una enorme cantidad de gente porque no se investiga qué es lo que está pasando, porque se consideraba que de alguna manera el mundo estaba mejor sin ellos. Eso es como pegarles un tiro, eso es como una ejecución en masa. El negarse a investigar en una situación como esa. Y entre las personas que murieron, las muchas que murieron, estuvo Freddie Mercury, nuestro genio de Queen, una de las voces más impresionantes de la historia del rock. Hay una canción que se llama Innuendo. Se la recomiendo porque la letra de esa canción es la absoluta trascendencia entre la vida y la muerte de parte de Freddie Mercury en los albores del final de su vida. Hay que mirar eso, una película que se llama Pride, cuando la comunidad gay en Escocia se da cuenta que los obreros van a ser aplastados por las medidas de Margaret Thatcher en el momento en que empieza la revolución informática en Inglaterra y cierran las minas de carbón, y van a arruinar el norte de Inglaterra y van a arruinar a Escocia de una manera dramática. Y la comunidad gay se dan cuenta que ellos son el objetivo de lo que viene, que el objetivo son los mineros, y se dan a la tarea de ser solidarios con los mineros, con todo lo que eso puede implicar. Esa es una historia de solidaridad. Y después, cuando viene la epidemia del SIDA, todos aquellos que fueron los grandes adalides y los grandes líderes de la solidaridad se van a ver en un peligro inminente por la pandemia, y en ese momento van a recibir el apoyo de los mineros. Se llama Pride, es una historia de solidaridad. Pride significa orgullo. Y es una manera de entender que solo la solidaridad nos ayuda en estas circunstancias y que el odio no genera ningún tipo, no añade nada, pero sí quita orígenes a muchos sentimientos. Es natural que haya miedo, es natural que haya pánico, es natural que haya zozobra, es natural que haya sentimientos encontrados, desorientación, desconcierto, soledad, pero el odio no sirve para nada.
y las diferentes poblaciones humanas no somos sino humanos de una misma especie, sometidos a los mismos azares del destino. Entonces, por eso es que es tanto objeto de literatura las pandemias, porque la reflexión filosófica que generan hace que sean un material literario por excelencia, porque cada vez que pasan ponen a reflexionar a la humanidad, ponen a la trascendencia del espíritu y lo verdaderamente importante, los lazos familiares, la gente que se quiere, la comunidad. Por todo eso son un material literario inagotable. Seguramente muchas novelas surgirán de la época que estamos viviendo. Como no podemos saber hacia dónde vamos porque no se sabe cuándo esto pasa, entonces al cabo de un tiempo miraremos retrospectivamente lo que hoy estamos viviendo en este preciso instante de nuestra historia. Y de ahí vamos a terminar con nuestro muy amado, sabio y realmente maravilloso en amores, Gabriel García Márquez. Hay un momento en que él tiene dos grandes novelas, dos de sus grandes novelas, El amor en los tiempos del cólera y 100 años de soledad, van a tener episodios con respecto a la peste. En el caso de los 100 años de soledad, hay un momento en el cual van a producirse unos pescaditos que son unos dulcecitos y cuando se los comen empieza el olvido. La peste del insomnio de Macondo. Fue Aureliano quien concibió la fórmula que había de defenderlos durante varios meses de las evasiones de la memoria. La descubrió por casualidad. Insomne, experto, por haber sido uno de los primeros, había aprendido a la perfección el arte de la platería. Un día estaba buscando el pequeño yunque que utilizaba para laminar los metales y no recordó su nombre. Su padre le dijo Taz. Aureliano escribió el nombre en un papel que pegó con goma en la base del yunquecito Taz. Así estuvo seguro de no olvidarlo en el futuro. No se le ocurrió que fuera aquella la primera manifestación del olvido, porque el objeto tenía un nombre difícil de recordar. Pero pocos días después descubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las cosas del laboratorio. Entonces las marcó con el nombre respectivo, de modo que bastaba con leer la inscripción para identificarlas. Cuando su padre le comunicó la alarma de haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó su método y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa y más tarde lo impuso en todo el pueblo. Con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre: mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue al corral de chivos y marcó los animales y las plantas: vaca, chivo, puerco, gallina, yuca, malanga, guineo. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad. Entonces fue más explícito. El letrero que colgó en la cerviz de la vaca era una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra el olvido. Esta es la vaca. Hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche, y a la leche hay que hervirla para mezclarla con café y hacer café con leche. Así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero había de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita. Entonces así nos cuenta, y en todas las cosas que se les ocurre hacer para entretenerse durante los tiempos de la peste y el olvido. Y por último, una historia que es absolutamente hermosa, se llama El amor en los tiempos del cólera. Que tiene uno de los comienzos más bellos, pues los comienzos de él siempre son hermosos, y es una historia de un amor para toda la vida, de un amor aplazado toda la vida, y empieza, como dice él, con todas sus
con toda la manera maravillosa como él es capaz de empezar. Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Y así empieza él una historia que va a estar contrariada en el tiempo, que no se va a dar entre dos jovencitos que se van a amar toda la vida, pero ella se casa, Fermina Daza se casa con Juvenal Urbina y Florentino Ariza va a vivir una vida adorándola sin poderla tener. Al final de la vida, por una cantidad de circunstancias maravillosas, como un tratado de amor, de conyugalidad, del matrimonio. O sea, esto es una de las novelas más divertidas y más hermosas que uno se pueda leer. La vida les permite ya en la vejez estar navegando en un barco por el Magdalena, cuando todas las orillas están en un reporte, en una alarma por el cólera. El cólera es recurrente, esa sí es una de las pestes que en Santa Fe y que en la Nueva Granada y que en Colombia se dieron con mucha frecuencia. Las epidemias del cólera todavía se dan, ya no a las escalas que se daban antes, pero se dan con frecuencia. Y entonces ellos van navegando por el Magdalena y todos los puertos a donde podrían llegar están cerrados por el cólera. Eso les permite vivir lo que la vida no les había dado, la oportunidad que nunca tuvieron, los besos largos, las conversaciones, la manera como se complementan el uno con el otro. Y de esa forma el cólera les termina dando todo lo que la cotidianidad, la normalidad, la cultura, los prejuicios no les permitió vivir. Y es esa simbiosis mágica la que hace de este final del amor en los tiempos del cólera una apología al amor en todas sus formas y en todas sus diversidades y en todo su contenido de esperanza. Y tiene cosas tan bonitas como cuando dice: el capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de la escarcha invernal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, lo que no tiene límites. Entonces, con estas sugerencias, reflexiones, acompañamientos, abrazos en distancia, abrazos literarios, canciones y películas, momentos de reflexión e introspección, damos por terminado este especial para los tiempos inciertos que estamos viviendo, para ser escuchado en circunstancias que uno no se imagina, desde los balcones, desde las habitaciones, desde diferentes lugares donde a cada uno lo sorprenda un confinamiento de estos. Desde las miradas que se hacen a lo lejos, desde los abrazos que se extrañan en la cercanía. Entonces, desde los espacios de la solidaridad, de la comunidad, del cuidado del uno por el otro, de la reflexión, de la espiritualidad, de la mirada profunda de la vida, de la literatura, de las lecciones históricas, de la ayuda de los médicos y las enfermeras que están dejando el cuero allá en las calles para salvar a una humanidad que se enfrenta a una incertidumbre en tiempos en que creía haberlo controlado todo, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Les recordamos a todas las personas que con tanto cariño nos quieren apoyar que tenemos un botón de donación en la página www.dianauribe.fm. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán, y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.